¿Es fundamental perdonar para seguir adelante? ¿Es siempre fácil perdonar a la pareja lo que haya hecho? ¿Solo los errores grandes son los que debemos perdonar? Hoy vamos a hablar acerca del perdón y vamos a ver cómo podemos no solamente perdonar, sino también olvidar y luego seguir adelante en nuestra relación. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Amorosamente Casados. Bienvenidos, y esta tarde hablaremos de algún tema muy importante que no solamente afecta a las parejas, sino a todas nuestras relaciones interpersonales. Aquí vamos. Hola, somos Carlos Y Ángela, y estamos en el podcast Amorosamente. casados. Queremos ayudar a muchas parejas, matrimonios, para que puedan encontrar la felicidad en su vida. Y este es el podcast en donde queremos hablar con ustedes y compartir nuestras ideas. Bienvenidos. Muy bien, amigos, y bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Amorosamente Casados. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes una vez más, y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de estos problemas que verdaderamente puede llegar a afectar muy terriblemente una relación, y tiene que ver con el perdón. Y me gustaría comenzar hablando acerca de que nosotros no somos perfectos. A veces, muchas veces, cometemos errores. ¿Cómo hacemos para perdonar? Bueno, no siempre es fácil perdonar, pero si realmente uno quiere hacerlo, lo puede lograr. Y bueno, hay muchos tips y muchos trucos para lograr perdonar, pero definitivamente el poder está en ti. Es solo tú decides si lo quieres hacer o no. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos defendiendo. Cuando nuestra pareja, no hablemos de una persona, hablemos de nuestra pareja, nos ofende por alguna razón, bueno, a veces lo que tenemos que mirar es qué está en juego, ¿verdad? Puede estar en juego completamente la relación, o puede estar en juego solamente un momento, pero es importante que podamos poner en perspectiva qué perdemos si continuamos sin perdonar y sin olvidar. Bueno, en esta situación juega un papel muy importante el orgullo. Y eso es algo que yo considero que es lo que nos permite perdonar o no perdonar la falla de nuestra pareja. Porque siempre estamos pensando en cómo me siento yo, en qué me hace sentir él, el por qué me hizo eso. Muchas veces las mujeres queremos saber por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Y muchas veces algunas de esas preguntas no van a tener una respuesta. Sabes que me gustaría empezar mencionando mucho algo que he estado leyendo en estos libros últimamente. Esto es un libro de Víctor Hugo Manzanilla, que es una de las personas que seguimos, que nos ayuda bastante. Pero él nos estaba haciendo ver que cuando nosotros cometemos un error, o todas las personas que hacen sus actos, generalmente, o digamos el 90 y algo por ciento de ocasiones, las personas creen que están haciendo lo correcto. O sea, nadie hace un error a propósito, todos se justifican y están tratando de hacer lo que es correcto. Pero a veces en ese hacer correcto pues nos equivocamos y a veces cometemos errores. Pero definitivamente pues perdonar no es nada fácil. De hecho es una de las acciones de humildad más difíciles que existen, ¿no? Y esa perdonar las ofensas y los errores o las heridas que tenemos, pues no solamente afecta a la pareja, sino afecta a las relaciones familiares y interpersonales en el trabajo, en la comunidad, en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo hacemos para perdonar? ¿Qué crees que sean los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir perdonar a nuestra pareja y poder seguir adelante con nuestro matrimonio? Bueno, pues hay muchísimas cosas importantes, pero una de las principales es que el perdón es muy importante en la relación, porque el amor no puede existir si hay resentimientos. Si realmente quieres que tu relación sea más tolerante, más saludable y más feliz, tienes que aprender a perdonar. Y aprender a perdonar muchas veces implica, pienso que lo que mencionaste al principio es clave, el orgullo que nosotros tenemos para poder entender que estoy hablando con mi pareja, que estoy hablando con mi esposa, que estoy hablando con la persona con quien he decidido compartir mi vida. Y muchas veces cuando hacemos estos errores o cuando cometemos volvámoslo a hacer, acciones involuntarias que de alguna manera u otra nos ofenden, tenemos que mirar
que tenemos que seguir adelante con nuestra vida y tratar de superar ese obstáculo que se está presentando. Pero, ¿por qué muchas veces entre nosotros somos más duros que con las personas que no están con nosotros? O sea, muchos de ustedes tal vez les haya pasado, tal vez no, pero tal vez sí, que nos portamos o juzgamos un poco más duro a la persona a la que amamos, a la que tenemos a nuestro lado. O sea, somos más duros en perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, que perdonar a un amigo o un desconocido que nos hizo una falta. ¿Por qué es tan difícil perdonar a alguien que tenemos tan cerca? Bueno, porque somos muy vulnerables, ¿no? Estamos dándonos a conocer y nuestra pareja nos conoce tal y cual como somos y creemos que es obligatorio o damos por hecho que tiene que perdonarnos, aceptarnos y aguantarnos. Y eso es algo que no es así. La relación de pareja es algo que se tiene que nutrir todos los días y si hay fallas y errores involuntarios o equivocaciones que lastiman la pareja, pues definitivamente hay que recurrir al perdón para curar esas pequeñas heridas y sean errores pequeños o grandes, pues de todas formas todos hay que perdonarlos. Bueno, y pienso que el perdón tiene que ver entonces con una decisión voluntaria. O sea, yo decido perdonar a mi pareja porque en perspectiva tengo una vida, un matrimonio por delante. ¿Cómo puedo hacer para tomar esa decisión? ¿Cómo puedo hacer para no dejarme llevar por ese pensamiento, por estar lastimado, por lo que tú me hiciste, en fin, por estas cosas que más bien nos hacen sentir como víctimas en vez de buscar una solución proactiva para que podamos seguir adelante? Bueno, una de las cosas más importantes que hay que analizar primero es ser consciente de lo que uno está perdonando. No se trata de decir, sí, sabes que te perdono, sí, ya, Ajá. Sigamos y ya. Porque son cosas que quedan ahí guardadas y que en algún momento la recordamos. Y vi un grafiti el otro día que decía que las mujeres nos acordamos hasta de las cosas que no han pasado. Entonces, lo mejor es que las pequeñas cosas que suceden, pues hay que solucionarlas en el día a día. Es como mejor, dicen también, matar el monstruo cuando está chiquito que dejarlo crecer. Sí, eso es cierto. Y bueno, hemos visto algunos claves que podemos hacer. Por ejemplo, cuando estamos mirando a nuestra pareja, una de las cosas más difíciles que tal vez nosotros como hombres mencionamos, una creencia común que tenemos los hombres con respecto a las mujeres es que me está recordando ella los errores que cometí hace un año. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque todavía nos duele, ¿cierto? Así que cuando uno decide perdonar, pues no puede perdonar a ciegas. Necesitamos saber qué es lo que ha hecho nuestra pareja, tenemos que aceptarlo y lo más importante es que tenemos que dejarlo ir y hacer de lado el resentimiento para que haya un verdadero perdón. Cuando estamos hablando de resentimiento, ¿estamos hablando de venganza? Muchas veces pensamos en la venganza, ¿no? Y hay muchas formas de castigarnos entre pareja, ¿no? Oh, sí. Está, pues, la indiferencia o pues castigarlo ignorándolo o simplemente, pues, no teniendo en cuenta lo que tu pareja está tratando de hacer, ¿no? Si él está tratando de buscar la forma de solucionarlo, simplemente me hago la más difícil y así lo castigo para que le duela más, ¿no? Ajá. Y pues todo viene en base a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? A lo que decíamos al principio del orgullo, de hasta que no pague lo que me está haciendo sufrir, entonces no lo perdono. Porque todavía te duele, porque todavía le duele y cuando la herida no ha sanado, pues todavía es difícil de perdonarla o de olvidarla. ¿Cómo podemos hacer para sanar heridas que nos hemos causado cuando nos hemos ofendido, cuando de alguna manera hemos hecho algo que no queríamos? O algunas personas van a decir es que de verdad él me quiso dejar, o me quiso abandonar, o me quiso ser infiel, o no sé, cualquiera de estas cosas. ¿Cómo podemos mencionarlo, hablarlo, procesarlo, curarlo? ¿Cómo podemos encontrar ese sanar para que ya no nos duela más, para que no tenga que estarlos recordando más y para que, como tú has dicho, una vez que se procesa, que se limpia, que se sana, entonces sí se puede olvidar? Cuando ya no te duele es cuando ya no lo recuerdas más, ¿verdad? Correcto, pero para eso pues primero hay que reconocer lo que uno siente. Esto es
esto es un trabajo individual. Y esto viene también ligado a la forma como fuimos criados, como vimos la relación de nuestros padres o nuestros familiares, incluso en nuestras comunidades, nuestros países, pues todo eso hace parte de cómo somos realmente nosotros. Y en el reconocer lo que uno siente, pues tal vez vamos a estar enojados o tener heridas, pero lo importante es no tratar de esconderlas y simplemente pasar por encima de eso, sino enfrentarlas, y una vez que se solucione, dejar ir todos esos sentimientos, y de esa manera entonces podremos perdonar y ya no habrá más resentimiento. Y en ese momento estaba pensando en una historia muy linda que hemos leído y que de hecho hemos repetido y hemos mencionado un par de veces, y tiene que ver con el vestido blanco que se unta de barro. ¿Te gustaría mencionar la historia? Bueno, esa historia es muy tierna y muy, muy especial para este caso. Es cuando había una niña que estaba jugando en la calle, y uno de sus amiguitos viene a jugar cerca de ella, pero había un charco, y ella pues había salido con su vestido nuevo, blanco, muy lindo, y pues se sentía como una princesa, ¿no? Así que ella salió a mostrarle a sus amigos su hermoso vestido, pero su amiguito le pareció muy gracioso saltar sobre el charco y chispearla de barro y agua sucia, y pues obviamente la niña empezó a llorar y se fue muy, muy triste, muy frustrada hacia la casa. Y bueno, pues cuando entra, allí está su abuelo, y la ve así, la niña quiere empezar a limpiar su vestido, pero el abuelo, pues ya saben, la sabiduría de los abuelos, ¿no? De los que ya han recorrido el camino, pues le dice, es mejor que deje secar el barro y luego con mucho cuidado lo vamos a quitar. Y no va a dejar manchas, no va a dejar algo que pueda afectar tu vestido. Y eso es precisamente lo que sucede con las ofensas, con los errores que a veces cometemos. Es necesario dejar un tiempo para que el barro se seque. O sea, es necesario pensarlo, es necesario vivirlo. Muchos errores causan dolor, y yo personalmente te he causado un par de dolores que recuerdo mucho, que me dices, sabes que duele. Y o sea, cada uno de nosotros, cuando cometemos un error, indudablemente genera un sentimiento, una emoción, pero es que sería muy fácil para nosotros decir, bueno, ya perdóname, olvídalo. ¿Sí? Ya déjalo ir, ya no sigamos más en el asunto. Ya me arrepentí, sigamos adelante, perdóname. Pero eso tiene que ver con gestionar, cada persona tiene que gestionar el dolor, ¿no? Gestionar los sentimientos que tiene, y eso también va ligado con la educación que recibimos, ¿no? De pequeños, si fuimos de estos tipos de niños que nos decían, bueno, no llores, tranquilo, no pasó nada, ya, párate y sigue. Ajá. ¿Cierto? Los niños no lloran. Los niños no lloran, las niñas bonitas no lloran. A ver, las princesas siempre sonríen, cosas como esas, ¿no? Entonces, venimos cargando con una cantidad de sentimientos que no sabemos expresar. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento de rabia o está herido, pues muchas veces prefiere ocultarlo y simplemente dejarlo pasar. Pero sí, sigue. No, estaba pensando que hemos aprendido a reprimir los sentimientos. Eso es algo típico en nuestra cultura. Sin embargo, cuando uno recuerda el amor que siente por la pareja, entonces tienes que saber por qué lo estás perdonando, ¿sí? Tienes que saber que lo estás perdonando porque es la persona con quien estás compartiendo tu vida, porque lo amas, porque a pesar de que cometa ese error, pues yo sé que no lo hace con tan mala intención, no lo hizo pues para lastimarme o así decididamente, sino pues todos cometemos errores, ¿no? Así que saber que a pesar de sus errores todavía le amas es un gran punto para comenzar a gestionar estos sentimientos. Bueno, y aquí tengo una pregunta muy especial para ti, para todos, es ¿cómo se dan los primeros pasos para iniciar un perdón y quién da esos pasos? O sea, cuando alguien comete un error, ¿cierto? ¿Es el que comete el error el que da el paso para sentir el perdón o es la otra persona? No sé, a veces... Bueno, es que en una relación de pareja no es quién es el primero. ¿Sabes que hay una canción que dice que el que pide perdón es el que más ama? Exacto. Muchas veces volvemos al punto del orgullo. Ajá. El que comete el error pues se siente
su orgullo lo hace sentirse avergonzado, lo hace sentir mal, lo hace sentir que no vale la pena, ¿cierto? Entonces no es capaz de ir al otro a pedirle perdón. Y muchas veces pues es la persona ofendida la que tiene que ir a buscar el ambiente de hablar, de resolver la situación. O muchas veces también pues si yo he cometido un error, pues está bien, la embarré o me equivoqué o hice algo inadecuado, no quería lastimarte, ¿cierto? Y yo voy y pido perdón. Sin embargo, pues hay que mirar los pros y los contras porque ¿vale la pena renunciar a la relación por algo que puede ser pasado por alto? ¿O tenemos que ponerle tanta tiza a las cosas? Recuerdo que hace unos años, cuando nos disgustábamos, pues durábamos horas sin hablar, ¿sí? Y bueno, por tradición familiar aprendimos en mi casa que uno no se puede ir a la cama enojado, discutiendo. Así que pues si ya llegaba la noche, ok, esto hay que arreglarlo porque no podemos irnos acostar de mal genio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora es muy interesante cómo nuestra relación ha cambiado y a veces cometemos errores o estamos disgustados o pues no estamos de acuerdo. Es que perdonar no quiere decir que yo estoy de acuerdo con el comportamiento o de acuerdo con la situación. Lo que significa es que ya no me duele, que entiendo que eres un ser humano y que cometes errores y bueno, tienes que aprender de esos errores, ¿no? Pero lo importante es saber si yo voy a renunciar a esta gran relación por algo que ha sucedido o si lo puedo pasar por alto. Así que hay que mirar los pros y los contras de perdonarlo y dejar la situación. Y es que poner en perspectiva el matrimonio como tal puede llevarnos o bien al éxito o bien al fracaso. O sea, cuando nosotros llegamos a un error grave, cuando llegamos a una situación muy difícil en el matrimonio, tenemos que entender que a esa situación no llegamos de un momento para otro. Fueron pequeños pasos que nos fueron alejando, fueron pequeños pasos que nos fueron disgustando, fueron pequeños errores o cosas que no se perdonaron. Y entonces o se van acumulando hasta que decimos ya no más, ya no me aguanto, o hasta que decimos esta relación ya llevamos meses sin hablarnos o sin querernos o te dejé de querer. Y eso sucede es porque poco a poco dejamos que pequeños detalles nos empiecen a agrandar este abismo que se puede crear por causa de un error que no se perdona. De hecho, pues a veces dejamos que sea la ira y el enojo el que decida, ¿cierto? Sobre nuestra relación, sobre nuestras actitudes. Yo te amo, pero estoy muy enojado contigo, estoy furiosa contigo, estoy muy herida contigo y aunque te amo, pues te voy a dejar o no quiero volverte a hablar o no te voy a hablar. Te voy a castigar por muchos días, ¿no? Pero esto me recuerda a nuestra etapa de noviazgo y estuvimos de novios 2 años largos y mi madre nos decía, bueno, ustedes la verdad no se casen, ¿Para qué se casan? Ustedes se la pasan peleando todos los días porque nuestra relación era muy graciosa. Cuando, bueno, en esa época mi novio, mi esposo ahora, me visitaba, pues era la tradición antigua, ¿no? De que el hombre va y visita a la niña en la casa. Como debe ser. Como debe ser, nos encanta la tradición. Pero llegaba a la casa y teníamos una visita de 2 horas del novio, ¿cierto? Y entonces estábamos las 2 horas discutiendo por todo, porque él dice blanco, yo digo negro y salimos, no, nos quedamos, miremos esto, no me gusta. Era una discusión constante, pero los 5 minutos antes de irse, ya estábamos felices, ya estábamos enamorados, nos queríamos mucho, se iba porque mi madre decía, bueno, ya Carlos Javier está muy tarde, vives muy lejos. Carlitos, yo creo que ya es hora de irse, ¿no? Así que pues él salía de mi casa, pero llegaba a su casa y me llamaba para decirme, ya estoy aquí, entonces era 1 hora de charla en el teléfono y ahí sí te quiero mucho y tú eres lo más lindo, pero al otro día cuando llegaba a la visita nuevamente, otra vez, aquí vamos otra vez. Así que mi madre decía, pues, ¿para qué se van a casar si no hacen más que pelear? Pero esto lo traigo al cuento porque
Pues son los pequeños detalles, o sea, siempre hemos pensado que hablar de todo y limar las diferencias en todos los aspectos es lo que nos ha ayudado a mantener una relación fortalecida y donde es una relación abierta a decir, sabes que no me gusta, no quiero, o sí me gusta, o bueno, probemos esto o hagamos aquello, ¿no? Y ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, está bien estar en desacuerdo. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo en todo lo que tú estás diciendo o haciendo y tú tampoco pues tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo hago o digo. Entonces muchas veces está muy bien decir, sabes que no estoy completamente de acuerdo con esto, pero también está muy bien decir, después de que me ha pasado la rabia, ¿no? Porque a veces cuando sucede un error, cuando nos enojamos por cualquier razón, pues nos enojamos y luego tenemos que decir el motivo por el cual estamos enojados. Porque cuando te callas la razón por la cual te enojaste, nadie aprende. Nadie aprende qué fue lo que sucedió o cómo podemos hacer para evitar esta situación. Entonces lo mejor que podemos hacer es, después de que se ha secado el barro, y para esto viene el cuento de secar el barro, después de que se ha secado el barro, después de que hemos pensado qué está en juego, y me doy cuenta que lo que está en juego es un matrimonio, una felicidad por muchos años más, entonces yo tengo que decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste me hizo enojar por esto y esta razón. De hecho, cada error y cada pelea tiene una lección que enseñarnos, así que lo interesante es buscar la lección, aprenderla y seguir adelante. O sea, no me gusta que dejes la toalla mojada sobre la cama, eso me molesta. O no me gusta que, no sé, pases tanto tiempo en la televisión o haciendo cosas sin compartir conmigo, o te he estado esperando todo el día, o si ya tenemos niños, pues... Amor, me gustaría que hicieras esto con los niños y no me gusta que llegues enojado de la oficina y vienes a desquitarte con nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, pues encontramos cuál es la lección, aprendemos a moldearnos, porque el matrimonio no se trata de cambiarnos. ¿Es cierto? No se trata de cambiarme a la mujer perfecta que está en tus sueños, sino que yo me moldeo a ti, tú te moldeas a mí y entonces aprendemos juntos y entonces creamos juntos nuestro hogar. Y es importante entender que en este sentido los dos tenemos que ceder. O sea, no puede ser que yo siempre tengo la razón, que yo soy no sé, a veces el hombre el que lleva las riendas en la casa o algo así. Los dos tenemos que acomodarnos al modo de parecer de otras personas. Y es interesante que nosotros podamos entender algo. Cuando yo me enojo por algo es porque la otra persona o las otras personas violaron lo que yo creía que era una norma para mí. O sea, lo que tú acabas de mencionar, si para ti es una norma la organización, la limpieza, la higiene, y de pronto encuentras algo fuera de lugar, una toalla mojada, no sé, algo que no está en lugar, entonces, como ya lo has advertido varias veces, te enojas, porque las normas que tú estás defendiendo todo el tiempo, alguien las está violando. Y generalmente esos son los motivos de nuestro enojo, cuando alguien viola lo que nosotros hemos establecido como nuestras normas, es lo que me causa un dolor, y ese dolor tiene que ver con el resentimiento y con el dolor que está causando. Entonces es muy importante que nosotros podamos hablar y expresar y decir, me enojé porque sucedió esto y esto. Entonces se va a generar el aprendizaje. ¿Qué aprendí de esto que está sucediendo? Y sobre eso vamos edificando hasta llegar a ser un poco mejor, ¿verdad? Definitivamente. Algo que también necesitamos evitar es tratar de castigar a nuestra pareja, ¿no? No, sí. Cada vez que intentamos castigar a nuestra pareja mediante pues, retención de cosas o de afecto o tal vez el sexo o siendo distantes, estamos castigándonos a nosotros mismos y realmente lo único que genera eso es más resentimiento. Cada uno está haciéndose una película ya en su propia cabeza y llenándose de argumentos. Entonces, cuando no se hablan las cosas, pues uno lo que hace es llenarse y llenarse de argumentos para que la próxima vez que se llegue al tema o llega el momento de hablarlo, entonces lo único que hacemos es explotar y dar todos esos argumentos que estuvimos maquinando ahí esa hora o esas 2 horas de castigo, ¿cierto? Y eso no nos lleva ni a perdonar, ni a madurar, ni a mejorar la relación. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tratar de encontrar es cuál es el proceso, cuál es la forma en que nosotros podemos iniciar el diálogo de la reconciliación, llamémoslo así. ¿Cómo se inicia esa parte? ¿Cómo puedo decir,
bueno, una cosa que hemos entendido ya importante es que el barro hay que dejarlo secar, ¿cierto? O sea, cuando alguien te causa un enojo, yo te lo causo a ti, tú me lo causas a mí, en la pareja, algo sucede, tenemos que dejar un poco, no podemos tomar decisiones con la cabeza caliente, decimos. Porque las decisiones que se toman apresuradas o con el barro fresco, llamémoslo así, van a dejar una mancha que puede llegar a ser imborrable. Entonces es mejor tomar un tiempo, si es posible, alejarnos unos minutos. O hay muchas parejas que dicen, ¿sabes qué? Déjame un momento porque estoy enojado, ¿cierto? No quiero hablar porque estoy enojado. Tú me lo has dicho un par de veces. No quiero hablar porque estoy enojada. Entonces entendemos que hay que dejar secar el barro, ¿verdad? Y después, entonces sí vamos a buscar a la otra pareja, cualquiera de los dos. No quiero decir aquí el que hizo la ofensa o el hombre o la mujer. Cualquiera de los dos tiene que ir a buscar a la pareja y decir, ok, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si yo cometí el error, entonces voy a decir, ¿sabes qué? Lo siento, lo lamento. O, ¿sabes qué? Todavía no entiendo tu punto de vista. Hablemos del asunto. Pero es importante, como tú dices, que no pase el día sin que hayamos encontrado una solución, un aprendizaje o que entendamos qué fue lo que sucedió para que nuestro matrimonio pueda seguir adelante. Y definitivamente para esto pues necesitamos estar dispuestos para que el otro pueda acercarse y decirnos lo que siente. Pero es un dar y recibir, ¿no? Ajá. Es un dar y recibir, o sea, sí, sé que me ofendiste, pero ok, a ver, te escucho, a ver, ¿por qué lo hiciste? A ver, dime qué es lo que o qué pensabas que ibas a lograr con esto, o cuál es tu intención con esto, ¿no? Y desde ese punto de vista dejar exponer los puntos, entonces podemos tomar la decisión de perdonar a nuestra pareja. Es que es una decisión. Yo decido hasta dónde quiero sentirme ofendido o ofendida, ¿no? Somos nosotros los que tenemos el poder de saber controlar nuestros propios sentimientos, pero pues a veces estamos en el plan de víctimas y entonces pues le damos todo el poder a la otra persona, ¿no? Sí. Y pues en esa plano pues nadie se ve beneficiado de la situación, al contrario, se empeora. Bueno, y entonces lo que quiero sugerirles a las parejas que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, es que de alguna manera podamos establecer ese gatillo, ¿cómo lo llamamos? Esa señal o esa palabra o ese algo que nos ayuda a que podamos pensar en el objetivo maravilloso del matrimonio, o sea, pensar en la pareja, como entre tú y yo, por ejemplo, tenemos la tradición de que después de que estamos enojados, de alguna manera, tal vez un abrazo nos puede ayudar a relajarnos un poco. Tal vez, no sé, tomarnos de la mano, mirarnos y decir, hey, hablemos. Entonces ya los dos bajamos un poco la temperatura y empezamos a revisar qué fue lo que nos ofendió para empezar a encontrar una solución. ¿Cuáles son esos gatillos que pueden disparar el proceso de la reconciliación? Tal vez una palabra, tal vez un contacto, tal vez un abrazo, tal vez una mirada, pero es importante que podamos detectar ese momento en el que decimos, hey, ya, no más, no sigamos alimentando este fuego, sino tenemos que empezar a encontrar la solución. Otra cosa interesante que podemos hacer es distraernos de actividades, o sea, no quiere decir que este tema ya se quedó aquí cerrado y dejémoslo así, continuemos la vida. No, es que pues somos personas con una cantidad de actividades familiares y sociales, entonces no porque estamos enojados porque dejaste la loza sucia o porque no recogiste la ropa, entonces vamos a dañar todo lo demás. Y eso es algo gracioso que ahora nos está pasando, es que podemos estar disgustados de un tema específico, pero la vida continúa y seguimos hablando y haciendo las demás cosas como si estuviéramos de muy buen genio, pero cuando volvemos a tocar el tema, oye, no, pero ¿te acuerdas que estoy enojada porque hiciste esto y esto? Pero todo lo demás sigue. Entonces, cuando empiecen a recordar el error que la otra persona ha cometido, pues primero que todo cambien de canal, si les gusta la música o tienen otras actividades que hacer o se refugian en distraerse atendiendo a los niños o cualquier otra cosa que en el momento baje la guardia de la situación. Y creo que es muy importante esto. No quiere decir que cada día
vayamos a solucionar todos los problemas. O sea, no quiere decir que al final del día estamos en perfecta armonía tú y yo. Lo único que quiere decir es que al final del día he podido manifestar qué fue lo que me molestó para que en algún momento, hay algunas cosas que entre nosotros nos ha tomado mucho tiempo poder entender que estas cosas a mí me molestan o a ella no le gustan, poder llegar a conocernos, y este es el proceso de conocernos. O sea, no quiere decir que cuando digamos ok, hablemos, vamos a encontrar una solución al asunto. Como tú dices, muchas veces en algunos temas todavía nos enojamos porque tú lo manejas de una manera, yo lo manejo de otro, pero no por eso la vida se acaba, el matrimonio se acaba, la pareja se acaba. Tenemos que entender que la solución sigue y que somos personas diferentes, que somos personas que tenemos gustos diferentes, metas diferentes, vidas diferentes, aunque estamos compartiendo, pero el entendimiento que cada uno tiene es completamente diferente. Y ahí es muy importante que si ya hemos llegado a un acuerdo, entonces de la situación, pues no estemos recordándole a la pareja en cada oportunidad que tengamos cuál fue el error, ¿no? Ajá. Ahí es cuando se aplica, pues, ok, ya te perdoné, ya lo olvido, porque ya llegamos a un acuerdo, estamos cediendo de ambas partes, así que como ya tenemos un acuerdo, pues ya, se cerró ese capítulo y seguimos. Y muchas veces tenemos que aceptar el hecho de que, bueno, tal vez hablo por experiencia propia y estoy defendiendo a todos los hombres que me están escuchando, pero muchas veces nosotros no sabemos por qué hicimos lo que hicimos. O sea, tal vez fue orgullo, tal vez fue, no sé, muchas veces descuido. Tal vez nosotros no sabemos por qué hicimos lo que hicimos, pero lo importante es siempre admitirlo. Si yo llego y admito y digo, sabes que cometí un error, tienes toda la razón, lo lamento, me equivoqué, o sencillamente no sé por qué lo hice. De hecho, la venganza a veces se toma como recompensar el error que has cometido, ¿no? Entonces queremos una recompensa por eso, ¿no? Y a veces vemos que los hombres pues quieren tapar sus fallas con unas flores o con una serenata o con estos... Ay, pero es válido. No, es válido, es muy romántico, muy lindo, síganlo haciendo, pero no por los errores, sino por la conquista. Así que ahí el motivo cambia, pero cuando estamos tratando de buscar venganza por el error cometido, pues solamente alargamos el tiempo hacia el perdón. Sí, estaba recordando alguna vez que estaba en una floristería y compré un ramo de flores muy grande. Y eran unas flores muy bonitas que sé que te gustaban, pero recuerdo la expresión de un señor que iba entrando, que me miró con las flores y me dijo, wow, ¿qué hiciste? Y bueno, la verdad es que no tenemos que hacer nada para llevarle flores a nuestra esposa, pero... qué difícil pensar que solamente cuando hay un error de este tipo es cuando le llevamos flores, ¿verdad? Bueno, y es que el amor es incondicional, ¿no? El hecho de estar en desacuerdo no significa que no nos amemos. El amor no se retira, el amor no se quita. Ajá. Pero pues hay que aprender a convivir en pareja y hay que llegar a acuerdos. ¿Sabes que hay algo que yo no he entendido y es por qué las parejas, después de que llevan tantos años, deciden separarse? Como que si ya invertí todo este tiempo en que alguien me conozca, en que alguien entienda qué me gusta y qué no me gusta, wow, volver a comenzar otra vez puede ser un poquito complicado. Pero bueno, lo que queremos hacer y lo que queremos compartir con ustedes es que el proceso del perdón, de la reconciliación, no es fácil. Hay algunas estrategias, hablar, dejar que se seque el barro, poder llegar al punto de decir, ok, ¿qué sucedió? Hablemos, analicemos. A veces sencillamente no entiendo por qué te pusiste de mal genio, pero es importante que haya un momento en donde paremos, en donde nos enfriemos, en donde no alimentemos ese fuego y podamos decir, hey, aquí sucedió algo, revisemos, aprendamos algo para seguir adelante. Bueno, para cerrar, sí, definitivamente mi frase de la noche sería, si quieres que tu relación sea más tolerante, que sea más saludable y especialmente que sea más feliz, tienes que aprender a perdonar. Definitivamente. Y aprender a perdonar es un proceso que se nutre a través del tiempo. No podemos tomar un curso para aprender a perdonar y decir, ok, ya lo aprendí, ahora solamente espicho este botón y ya te perdono. Muchas veces, desafortunadamente, vamos a cometer errores.
Y aunque tengamos mucha experiencia, mucha madurez en nuestra relación, en nuestro matrimonio, los errores son normales. Hace poco un error sucedió en mi empresa y yo fui responsable. Y entonces llamé a mis jefes y escribí un correo y les decía, fue completamente mi error, lo lamento. Pero lo interesante fue la respuesta de alguien que me dijo, eso solo demuestra que eres humano, porque todos los humanos cometemos errores. Así que vamos a cometer errores. Lo importante no son los errores, sino que cada vez que cometamos un error, aprendamos y lo utilicemos para edificar el matrimonio, edificar la relación. Bueno, pues esta ha sido nuestra charla de hoy, muy interesante, con muchas experiencias, con muchos momentos, y pues el perdón es algo constante en nuestra familia. Para cerrar, quisiera contar algo pequeño acerca de mi familia, y es que con mis hermanos, cuando teníamos discusiones, pues siempre nuestros padres venían a mediar la situación y a cerrar ese capítulo, y cuando cada uno exponía todo lo que estaba discutiendo y todo lo demás, siempre nos obligaban. Literalmente nos obligaban a abrazarnos, a darnos un beso, a decir te amo, sí, yo también te amo, ¿no? Pero eso construyó una relación familiar maravillosa, y ese aprender a perdonar es algo que cada uno de nosotros ha llevado a sus relaciones de pareja y a su vida real, y que nos ha ayudado a disfrutar la vida plenamente, porque no cargamos con resentimientos hacia las personas. Aunque nos ofendan, aunque nos lastimen, tratamos de entender sus motivos, o por lo menos no permitimos que eso nos hiera y nos lastime. Bueno, y finalmente, hablando del resentimiento, una de las cosas que siempre aprendí, que llevo en mi mente, y es que el resentimiento por alguien es equivalente a que yo me tomo un veneno y espero que le haga efecto a otra persona. El resentimiento solamente te afecta a ti, no le afecta a las otras personas. Muchas veces otras personas nos han ofendido, hay personas que han hecho cosas que no debieran haber hecho con nosotros, pero si yo guardo ese resentimiento, me estoy envenenando yo, y la otra persona tal vez ni cuenta se ha dado. Entonces el resentimiento es mejor dejarlo ir que tenerlo guardado. Y no le des el poder a los demás de tu felicidad. Tú eres responsable de tu propia felicidad. Amigos, de verdad les deseamos que puedan encontrar los medios necesarios para que puedan aprender a perdonar, aprender a olvidar. No es un proceso fácil, pero poco a poco es como un músculo. Tenemos que ejercitarlo para poder llegar a tener el mejor resultado de todo lo que estamos haciendo. ¡Feliz noche! Bueno, terminamos con este capítulo. Próximo episodio, vamos a hablar acerca de algo muy interesante y tiene que ver con la falta de respeto. Y este tema está bastante interesante también. Así que, amigos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, gracias por estar allí con nosotros, y estamos muy felices. Creo que nos despedimos ahora. Somos Carlos y Ángela, y estamos en Amorosamente Casados. Nos vemos muy pronto. Que tengan un gran día. Chao. Chao.